Netanyahu está en una situación difícil porque lamentablemente él siempre contaba con un apoyo bipartidista en los Estados Unidos. No importaba si era una administración republicana o demócrata, todo el mundo apoyaba a Israel. Ahora tenemos una situación donde el Partido Demócrata poco a poco se está convirtiendo en un partido anti-Israel. Hay elementos que son antisemitas y eso preocupa a Netanyahu. Esas imágenes que vimos ayer en el funeral de Lindsey Graham, que a mí me impactaron muchísimo porque dice mucho del legado de una persona, de un político, en la que su bagaje como ser humano pesa casi como su bagaje político, donde se dieron cita republicanos, demócratas, líderes internacionales. Cuéntame un poco sobre esto. Yo creo que el bagaje personal cuenta mucho más. Yo no llegué a conocer Lindsey Graham. Yo creo que me lo presentaron una vez, pero todo el mundo que conozco, que sí lo conoce, tiene la misma opinión. Era un hombre que se llevaba con todo el mundo, para él vivía una vida, todo era positivo. Él trataba de buscar lo mejor, no solo en la política, pero en las personas. Y creo que no existe nadie que tenga algo malo que decir de Lindsey Graham. Lamentable que el hombre murió a los 71 años, inesperado. Todo el mundo se ha quedado en shock, ¿no?, de lo que sucedió, pero por lo menos nos dio la oportunidad de ver el país unirse y elogiar a este individuo tan especial, no solo para el país, pero para su estado de Carolina del Sur. Fíjate que yo sí lo conocí, lo habíamos compartido con nuestros televidentes cuando falleció. Tuve la oportunidad de conocerlo en 2 ocasiones, en una de ellas incluso con una cena informal que se levantó después en una de las convenciones republicanas. Y es una persona que realmente era admirable, con un sentido del humor increíble, absolutamente increíble, que podía discrepar, no era una persona tampoco fácil de llevar, él podía discrepar, pero no convertía nunca al adversario en un enemigo. Y yo creo que en los momentos que estamos viendo ahora, Emilio, eso es lo que quizá también marcó un poco la diferencia. Y aparte, hoy en día, lamentablemente, muchos de nuestros políticos tienen una cara pública y una cara privada. Lindsey Graham era Lindsey Graham. Él era en público lo que era en privado. Y todo el mundo, aunque no estuvieras de acuerdo y discreparas con él políticamente, podías tener una conversación, podías cenar con el hombre, podían ir a jugar golf. Era una persona que no distraía la diferencia nuestra política en este país y la verdad que ha sido una gran pérdida para todos, no para los republicanos, para todo el país. Fíjate que él acababa de llegar de Ucrania Sí. y por eso, obviamente, por esa forma tan sorpresiva en la que falleció, que nadie realmente podía esperar una muerte así. Fue una sorpresa absolutamente para todos. En un primer momento se pensó incluso en la posibilidad de un envenenamiento por la forma en la que el Kremlin maneja a sus enemigos políticos. Obviamente eso fue después descartado con una autopsia, pero ayer se dieron cita Benjamín Netanyahu y también Zelensky, es decir, no solamente era un personaje admirado desde el punto de vista político, de políticos nacionales, sino también a nivel internacional. Sí, lo que acabo de decir, los rusos cada vez que tienen alguien que discrepa con ellos, tienen un accidente y Sí, se caen del quinto piso de un edificio. Pero en este caso sí, Zelensky, Graham estuvo con Zelensky quizás 48 horas antes. sí. Tuvo que venir aquí, Netanyahu también. Es decir, es una persona sumamente especial y esas personas no se ven todos los años. Es una persona que tenemos que reconocer, no como buen político, porque sí lo era, pero como buena persona. Y de esos hay muy pocos. Exactamente, amigo, en un campo donde es tan ausente este material, por eso quizás resultó tan reseñable y tan querido este funeral, donde además fue una especie de celebración de su vida. Ahora vamos a Era hablar, un dime. un caballero auténtico. Ahí no había nada plástico, ahí no había ningún tipo de cuento, de cara falsa, de fachada. No, 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 no. Él era un auténtico caballero que también era político. No es que sea político y también era caballero. Qué buena diferenciación acabas de hacer, Emilio. Pero fíjate, quiero hablar un poquito, ahondar en esto, porque él se había reunido en Ucrania con Vladimir Zelensky, que estaba presente en el día de ayer, menos de 48 horas, como tú estás diciendo, y ahí había pedido que se endurecieran las sanciones contra Rusia. Y eso fue lo que obviamente derivó en la idea de que
con esos suicidios asistidos del Kremlin podía estar entre los envenenamientos que ya también han mostrado, pero no ocurrió. Ayer hubo dos reuniones importantes. Después del funeral se reunieron con el presidente Donald Trump, tanto Zelensky como Netanyahu. En el caso de Zelensky, porque querían reforzar las defensas aéreas en Ucrania. Aparentemente la reunión fue positiva, y en el caso de Netanyahu dijo que la reunión también había sido positiva en un momento donde se podían limar quizá o asperezas o hacer incluso más patente una disconformidad. Tú, que además eres veterano, ¿cómo ves estas dos reuniones? Empecemos, si te parece, por la de Zelensky. Mira, la reunión de Zelensky le pidió más sanciones que contra Rusia. Lo interesante y lo positivo de toda esta tristeza que estamos viviendo es que el Congreso por fin votó para ponerle esas sanciones a los rusos y también sanciones a los países que siguen negociando con Rusia. Así que Lindsey Graham cumplió aún después de su muerte. En el tema de Netanyahu, Netanyahu está en una situación difícil porque lamentablemente él siempre contaba con un apoyo bipartidista en los Estados Unidos. No importaba si era una administración republicana o demócrata, todo el mundo apoyaba a Israel. Ahora tenemos una situación donde el Partido Demócrata poco a poco se está convirtiendo en un partido anti-Israel. Hay elementos que son antisemitas y eso preocupa a Netanyahu y lo preocupa profundamente. Y nuestros enemigos, los enemigos de Israel también saben eso y están haciendo todo lo posible. Yo veo esto casi como fue Vietnam, es decir, los Estados Unidos nunca perdió en el campo de batalla, perdió en los pasillos del Congreso. Y eso es lo que estamos viendo ahora en Israel. A Israel no lo van a derrotar militarmente, pero sí van a hacer todo lo posible para atacar el apoyo y la simpatía y el esfuerzo positivo que existe dentro del Congreso de ambos partidos. Netanyahu está preocupado y yo creo que tiene buena razón por estar preocupado. Fíjate, y tiene que estar preocupado cuando además tienes un individuo como Zohran Mamdani en Nueva York, que siendo además un cargo local, es un oficial electo de la ciudad de Nueva York, ha pedido incluso que se le detuviera. Y él se ha pronunciado al respecto, dijo que era un peligro para la ciudad de los rascacielos, donde además está la mayor cuna de judíos en el exilio, fuera de su país, que se hicieran este tipo de manifestaciones, porque son absolutamente antisemitas. Y esto ha abierto una brecha, porque hay otras comunidades, como por ejemplo la italiana o comunidades hispanas, que están diciendo que a partir de este momento en Nueva York, con este personaje, lo único que importa es si eres musulmán. Y ahí se crea una brecha importantísima de cara a las elecciones de noviembre, porque déjame decirte algo, Emilio, los republicanos pueden estar preocupados por cerrar cosas que han comenzado, pero el Partido Demócrata tiene un problema ahora de identidad inmenso, donde tienen que decidir para dónde van. Mira, no solo musulmán, este señor es un comunista y yo hablo con mis colegas, estuve en un programa de televisión hace poco, este movimiento comunista fue creado dentro del Partido Demócrata. Estas personas están hasta contrastando escañas contra miembros del Partido Demócrata. Ellos son comunistas. No es que yo diga, Marian, que son comunistas. Ellos dicen que son comunistas. Mitad del liderazgo de la asociación esta, Demócrata Social de América. Sí, mitad de ellos se han autoidentificado como comunistas. Antes, te digo, antes hasta hace un año o dos, esa organización tenía prohibido la membresía a leninistas, a marxistas leninistas. Y Bueno, lo quitaron. Ahora todo el mundo está bienvenido. ¿Qué pasa? El Partido Demócrata en este momento está mostrando una debilidad increíble porque quieren abrazarlo, les tienen miedo. En vez de decir, acuérdate que históricamente los liberales tradicionales del Partido Demócrata eran los enemigos más grandes del comunismo. claro. Durante la época de Reagan, el Partido Demócrata, el sindicato, el AFL-CIO, eran sumamente anticomunistas. Y ahora esta gente en el Partido Demócrata no saben qué hacer. Totalmente. Les tienen miedo. Mandan a la Harris a que se reúna con Mamdani. Después hablan de que nosotros tenemos una tienda de campaña política inmensa y abrazamos a todo el mundo. No, esta gente, otra vez, palabras texas de ellos, odian
el Partido Demócrata. Están usando como vehículo para poder participar en el proceso electoral. No quieren tener nada con ellos y van a ser los primeros que van a despachar si llegan al poder. Fíjate que yo ayer hacía un programa especial sobre cómo es posible que en la cuna del capitalismo, en un país como Estados Unidos, un país donde se premia el esfuerzo, donde se premia el sueño americano, pudiera surgir un partido como el Partido de los Socialistas, Demócratas de América, que ha creado una auténtica guerra interna dentro del partido, una guerra civil dentro del Partido Demócrata, porque como tú muy bien dices, compiten entre ellos mismos, son como aves de rapiña. Ayer la copresidenta de ese partido llegó a decir que buscaban la abolición del Senado, que querían incluso limitar las acciones de la presidencia y de la Corte Suprema de Justicia, que pedían la ausencia de fuerzas de seguridad del Estado, que querían la abolición de ICE, que querían la abolición de la policía. Es decir, estamos ante un grupo que un poco menos y te están poniendo la película de Purge. Pero Marian, te voy a dar un ejemplo aquí del vecindario nuestro. Aquí al norte, allá por Palm Beach, hay un congresista demócrata que se llama Jared Moskowitz. Yo lo conozco, yo creo, un demócrata relativamente moderado de la tradición democrática. Él tiene ahora un contrincante en la primaria de uno de estos socialistas. Y este socialista está a la izquierda de AOC, por decirte. ¿Ok? Y en ningún momento el Partido Demócrata ha entrado a decir, un momento, ustedes no son nuestros. Un momento, nosotros no vamos a respaldar esto. Tienen miedo. Pero no deberían despedir, y con todo el respeto del mundo hago esa pregunta porque no es la primera vez, porque cuando ocurrió dentro del Partido Demócrata hace muchos años, que se puso a la luz pública como la secretaria Debbie Wasserman Schultz en aquel momento estaba ayudando a Clinton, a Hillary Clinton, en detraposición de Bernie Sanders en aquel momento, se pidió el despido de esta señora cuando salieron los famosos mails y todo eso salió a la luz pública. Ahora, con todo esto que está ocurriendo y por ese cisma interno del Partido Demócrata, que no tiene nada que ver con el Partido Republicano, es algo interno del Partido Demócrata, ¿no se deberían exigir responsabilidades al presidente del DNC? Bueno, claro que sí. Imagínate, si te acuerdas, hace años, que era del Ku Klux Klan, David Duke. Ya. Él hizo campaña para la legislatura de Luisiana como republicano. El Partido Republicano salió públicamente y dijo, no, este no es nuestro. Claro. Tenemos el congresista Stephen King de Iowa, que también es republicano, que se puso a coquetear con nazis y este tipo de gente. Lo castigaron, le quitaron todos los comités, lo dejaron en una esquina. El hombre al fin tuvo que ir a una reelección y el Partido Republicano respaldó al contrincante republicano. Tenemos el congresista George Santos, que tiene un sinnúmero de problemas, pero al fin los republicanos dijeron, oye, este no es nuestro, hay que expulsarlo. ¿Y qué pasa? En el Partido Demócrata eso no existe, porque reitero, le tienen un miedo feroz, no saben qué hacer, no saben cómo lidiar con el tema, y lo más fácil, en vez de pelear, es decir, mira, le damos la bienvenida, sin problema, vamos a colaborar juntos. ¿Qué va a pasar en el momento cuando una de estas personas en el próximo Congreso tenga que hacer un juramento a la Constitución y levantar la mano?